Bienvenidas y bienvenidos al Salón de Plenos de la Sala Regional Monterrey. Los invitamos a que continúen con nosotros en la sesión pública de decisión de medios de impugnación que se celebrará en unos momentos. Por favor, continúen con nosotros. Buenas tardes, ¿se gustan tomar asiento, por favor? Da inicio la sesión pública de resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal que se ha convocado para esta fecha. Secretaría General de Acuerdos, por favor, sírvase a hacer constar la existencia de quórum para sesionar con la presencia de los 3 magistrados que integramos esta sala regional y dar cuenta con los asuntos listados para esta ocasión. Conforme a su instrucción, magistrada presidenta, en el acta respectiva se hará constar la existencia de quórum para sesionar válidamente. Le informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 3 juicios electorales, que hacen un total de 8 medios de impugnación, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades señaladas como responsables, que fueron precisados en el aviso fijado previamente en los estrados de esta sala. Son los asuntos programados para esta sesión, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, secretaria general. Magistrados, a su consideración el orden que se propone para el análisis y discusión de los asuntos. Si estuviéramos de acuerdo, lo manifestamos en votación económica, por favor. Aprobado. Tomamos nota, señora secretaria. A continuación, le solicito a la secretaria María Isabel Ávila Guzmán dar cuenta con el proyecto de resolución que la ponencia a cargo del señor magistrado en funciones Manuel Alejandro Ávila González somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2, 8, 9 y 11 del presente año, promovidos para controvertir diversas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, por las que se declaró incompetente para conocer de las controversias planteadas por los hoy actores. En el proyecto se propone la acumulación de los medios de impugnación que fueron turnados a las ponencias de la magistrada presidenta y del magistrado Manuel Alejandro Ávila González, dada la conexidad en la causa. Asimismo, se propone revocar las sentencias impugnadas, pues indebidamente la responsable declaró su incompetencia legal para conocer de los medios de impugnación promovidos en contra de actos vinculados con el pago de diversas cantidades por la conclusión del cargo de consejeros electorales del Instituto Electoral Local, al considerar que se trataba de cuestiones laborales y no electorales. Como se razona en el proyecto, si el cargo de consejero es de naturaleza electoral, es claro que todo acto que se estime afecta el desempeño del cargo corresponde al ámbito del derecho electoral. En tal virtud, las controversias vinculadas con la probable violación al desempeño de la función electoral, inclusive con la conclusión del cargo mencionado, ya sea de forma anticipada o no, sí incide en la materia electoral y por lo tanto la promoción de un medio de defensa para controvertir la cuantía o falta de pago por la conclusión debe ser del conocimiento de los tribunales electorales de las entidades federativas mediante un juicio o recurso de esta naturaleza. En consecuencia, se propone revocar las sentencias impugnadas y ordenar a la responsable que, en los términos señalados en su legislación, en caso de no advertir alguna causal de improcedencia, admita las demandas formuladas y resuelve en plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, María Isabel. Magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Nos pide el uso de la palabra el magistrado Ávila. Adelante, por favor. Gracias, presidenta. Solo nada más para ahondar un poco en el análisis de estos asuntos que hoy se someten a la consideración de este Pleno, quisiera expresar sobre algunos de los hechos que dieron su génesis para ver si hay más claridad en el asunto. En el caso, el Congreso del Estado de Querétaro en el año 2010 designó a estos actores
como consejeros electorales para el periodo del año 2010 al 2017. Derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, pues bueno, se estableció ahí que ahora el Consejo General del INE iba a designar a los nuevos consejeros electorales que conformarían los OPLES, estos organismos públicos locales en las entidades federativas, y derivado precisamente ya del nombramiento de estos consejeros electorales, pues bueno, estos actores, consejeros electorales, designados previamente por el Congreso del Estado, bueno, pues concluyeron de manera anticipada su encargo. Y derivado de ello es que fueron al tribunal responsable a plantear diversas inconformidades derivadas de esa conclusión y solicitan, atendiendo a sus planteamientos, el pago de alguna indemnización, así lo llamaron, con motivo de esa conclusión del cargo anticipado. Al respecto, el tribunal responsable, de manera esencial, determinó que ellos eran incompetentes para conocer de esos controvertidos, a partir de que, en su consideración, este reclamo, el pago de una indemnización, pues no incidía en la materia electoral, sino en la materia laboral, y por tanto el tribunal competente para conocer de esos medios de impugnación era, a su juicio, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Querétaro. En los proyectos que ahora se someten a consideración de este Pleno, la ponencia consideramos que, de manera opuesta a lo que resolvió el tribunal responsable, se considera que estos actos que inciden en el ejercicio y en el desempeño del cargo para el que fueron nombrados primigeniamente estos ex consejeros electorales, sí inciden en la materia electoral porque precisamente fueron designados para ocupar un cargo que realiza funciones netamente electorales, de manera que me parece que el Tribunal Estatal vio un poco de manera desvinculada, desfasada, el hecho de que estos actores no reclamaban su derecho político electoral a integrar estas autoridades electorales, sino más bien el ejercicio y el desempeño de ese cargo, y lo que reclamaban básicamente era una violación a su derecho de recibir una remuneración económica por motivo de esas funciones. Por tanto, si estos consejeros electorales son órganos de naturaleza, valga la redundancia, electoral, entonces es lógico que tienen derecho a recibir una percepción económica por esas funciones electorales. Y nosotros creemos, en el proyecto que se somete a la consideración, que los verdaderamente competentes para conocer de estos controvertidos, pues es el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. De manera que, si no lo advirtió así, sus resoluciones no fueron acordes a la ley. Y por tanto se propone revocarlas, como bien lo escuchamos en la cuenta de Isabel, y de no advertir una causal de improcedencia debidamente notoria, manifiesta, inobjetable, patente, indudable, pues admitan las demandas que se someten a su consideración y con libertad de jurisdicción resuelvan lo que en derecho corresponde. Es cuanto, magistrado. Muchísimas gracias, magistrado Ávila. No sé si hubiera otra intervención. Claro que sí, tiene el uso de la palabra el magistrado García Ortiz. Gracias, presidenta. Para expresar mi conformidad con el proyecto que ahora se nos somete a consideración, que no voy a abundar en los antecedentes que ya describió el magistrado Ávila, sino más bien a tratar de enfocar la visión con la que aprecié la propuesta, un poquito más concentrada en cuanto al objeto que en esta ocasión nos
nos provoca el dictado de esta resolución, y que se refiere específicamente a una cuestión de considerar la naturaleza de las funciones de las que se deriva el reclamo de quienes acuden a este tribunal, uno de ellos ex consejero, en efecto, y aún en funciones, y que se desprende todavía como que su reclamo se deriva de una inminencia posible frente a una respuesta. Sin embargo, ello todavía no ha sido materia del conocimiento por parte del tribunal, y es lo que nos tiene aquí para saber qué órgano es el que resuelve o el que debería resolver el planteamiento que se hace en la cadena impugnativa. Lo que quiero decir es que por ahora en la propuesta me quisiera circunscribir exclusivamente a la cuestión competencial, y esta se hace descansar conforme a lo que se está proponiendo en la naturaleza de la función de la que derivan las reclamaciones de los actores, la naturaleza del órgano en el que se desempeñan o desempeñaron, y la relación que existe de ellos como funcionarios electorales integrantes con una naturaleza de conformación cúspide, vamos a llamarla, del órgano, que no está circunscrita a una relación de subordinación pues con nadie dentro del órgano, ni con un órgano legislativo, como en alguna parte se hace el planteamiento por los actores. Eso es obvio. Pero circunscribiéndonos únicamente a que tienen la necesidad y el derecho de que un tribunal conozca de sus reclamos, y este sí es de la materia electoral, exclusivamente por la naturaleza, repito, de las funciones del órgano y de su investidura con relación a la materia electoral. Lo que no hace esta sentencia, y esa es la parte importante, vamos, de la propuesta, lo que no hace es prejuzgar sobre si les corresponde o no el derecho, sobre si deben o no deben concedérseles sus pretensiones, ni en el fondo, el fin final, vamos, si tendrían o no la posibilidad de ser acreedores de estos beneficios laborales o del servicio que se les está imponiendo. Esto se asemeja mucho, para comprobación y facilitación de mi entendimiento, así lo vi, como cuando en este tribunal electoral conocemos de un conflicto entre los servidores públicos del INE con el propio INE, y que derivan en una sentencia en la que señalamos que la relación laboral es de naturaleza civil, ¿sí? Es decir, de entrada no es posible prejuzgar ni establecer que se trata de la materia civil, sino que ello requiere de un estudio precisamente de las pruebas y de toda la causa que se va conformando en un juicio laboral del que nosotros llegamos, para poder arribar a la conclusión de que es un juicio de naturaleza civil el que debe dirimir sus derechos en torno a un contrato o a la relación que los una con el Instituto Nacional Electoral. Luego, en este caso es precisamente lo que se está estableciendo en la propuesta, ¿sí? Conoce tu tribunal electoral, ¿sí? Y de ahí derivará tu resolución, tu conocimiento sobre de la materia, porque en principio, la materia electoral correspondiente a la naturaleza del órgano, la naturaleza de los servidores públicos, la naturaleza de la relación que existe entre estos servidores públicos y el órgano electoral, pareciera que te corresponde resolver en final sobre las pretensiones que traen estos actores. De ahí que lo único que se está estableciendo en este momento es la instrucción al tribunal local de que conozca de las reclamaciones que se están haciendo en estas demandas, con independencia del resultado final en sus respectivas determinaciones. Y es por ello que comparto el criterio que se nos plantea con mucho beneplácito, y además pues mi correspondencia a ese criterio. Muchas gracias, presidente Escuanto. Al contrario, gracias a ambos.
Si me lo permiten, solamente para expresar algunas notas en relación a este proyecto, de los cuales uno de los asuntos que se acumula le correspondió a mi ponencia, y sin ser redundante porque se ha expresado y se ha expresado muy bien cuáles son los puntos a dilucidar, que es quién es competente para conocer cuando existe un conflicto en el cual quienes buscan recibir una prestación derivada de un acuerdo general emitido por una autoridad electoral, es importante decirlo, existe un acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, en el cual se pronuncian sobre el posible derecho que tengan a recibir una indemnización o indemnización anticipada quienes hayan sido consejeros y consejeras de ese instituto político. De ahí surgen algunas consultas y algunas otras actuaciones de exconsejeros y de consejeras actuales con vista a verificar si existe o no ese derecho. Efectivamente, como lo dijo el magistrado García, el punto a dilucidar en estos juicios no es aún si se tiene el derecho individual de recibir la prestación. El punto a dilucidar es si recae en la competencia de un tribunal laboral, administrativo o electoral. Y para ello se ha definido por esta sala que se debe atender a la naturaleza de las funciones que desempeñan las y los funcionarios o los exfuncionarios que buscan al fin, en otro estadio de reclamación, tener o no derecho y acceder a esa prestación. La naturaleza de las funciones que desempeñan las y los consejeros que integran los institutos electorales locales es naturaleza electoral. Realizan funciones eminentemente electorales. No está en juego la garantía constitucional de los ciudadanos a integrar órganos electorales. Ese es un estadio distinto y es una garantía efectivamente protegida por la Constitución. Sin embargo, sí estamos ante un tema que guarda relación directa con el desempeño del cargo, porque si a raíz de desempeñar el cargo tienen derecho a alguna prestación, se hila o se ancla justamente a que es una prestación que puede derivar del desempeño mismo del cargo. Por eso en la propuesta de resolución no hacemos alusión, para definir la naturaleza del órgano que debe conocer de este tipo de controversias, del derecho a integrar órganos electorales. Estamos ante el derecho, efectivamente, de funcionarios electorales relacionados con el desempeño de funciones electorales, del posible derecho que puedan tener para recibir diversas prestaciones con motivo de la terminación o terminación anticipada de su nombramiento. Sin duda, y la mejor de los símiles que podemos encontrar es justamente con los conflictos laborales entre los y las funcionarias del Instituto Nacional Electoral, que no se dirimen ante la justicia laboral o administrativa, se dirimen justamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si bien es cierto, puede darse el caso que en el orden estatal no exista o no esté previsto expresamente un medio de defensa similar a los juicios para dirimir conflictos laborales de los que conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tampoco ello representa una barrera infranqueable. El juicio que pueda llevarse a cabo o el medio de impugnación que pueda abrirse para dirimir esta controversia no requiere de estar previsto expresamente en su normativa. Existe un criterio firme de la Sala Superior en el cual, para garantizar el acceso a la justicia, podrán encauzarse estos juicios a un juicio innominado o ampliar la competencia de algunos de los cuales estén regulados. Lo que se debe de garantizar es la revisión de estos actos en la vía que resulte idónea. De tal manera que el proyecto lo que propone justamente es, y sin prejuzgar sobre la procedencia o no, que la competencia radica en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y no en una autoridad de orden jurisdiccional de distinta competencia. Estos son los puntos torales que, unidos a los argumentos que han dado mis compañeros con antelación, considero que terminan de exponer de manera clara cuál es el sentido de esta decisión a partir de la definición de cuál era la litis. Es
¿Es una controversia electoral? Sí, sí lo es, por la naturaleza de las funciones que desempeñan los funcionarios y exfuncionarios que solicitan que se abra una vía para la definición si les asiste o no el derecho a prestaciones derivadas del desempeño de un cargo electoral. No sé si hubiera más intervenciones. El magistrado Ávila, adelante. Gracias, presidente. Solo quería puntualizar que el tribunal responsable, inicialmente el proyecto fue realizado por uno de sus integrantes y quiero destacar que en ese proyecto originalmente presentado al Pleno, pues ahí se establecía pues la competencia formal y legal ahí del tribunal responsable para conocer de estos litigios y resolvió pues ahí las inconformidades en la propuesta de esta magistrada ponente. No obstante, el proyecto fue rechazado por la mayoría de ese tribunal en el sentido que ya hemos escuchado de que no eran competentes para resolver los asuntos porque eran cuestiones de índole laboral. Y quiero puntualizar aquí que al analizar cada una de las resoluciones controvertidas, me percato que a pesar de que esta mayoría dice que no son competentes para conocer de estos juicios, nos vamos al rubro de competencia y afirma que son competentes para conocer de esos juicios. Entonces, y ya en una técnica jurídico-procesal, puedo decir inadecuada, entran al fondo y ya en fondo dicen que no son competentes para conocer de esos juicios. Entonces, me parece que ello fue incorrecto y además porque la segunda sala del más alto tribunal de justicia de este país ha sostenido en jurisprudencia que precisamente los consejeros electorales del Instituto Electoral de Querétaro no están sujetos a una relación laboral. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, magistrado Ávila. No sé si hubiera más intervenciones. Al no haber más intervenciones, le pido, secretaria general, tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado en funciones, Manuel Alejandro Ávila González. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor de la propuesta. Gracias. Magistrada presidenta. Claudia También Valladolid. a favor, gracias. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2, 8, 9 y 11, todos de este año, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios. Segundo, se revocan las sentencias impugnadas para los efectos precisados en el apartado respectivo de este fallo. Por favor, señora secretaria general de Acuerdos, le pido dar cuenta con los proyectos de resolución en los cuales se propone su improcedencia. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el juicio ciudadano 10 de 2017 promovido por Gabriel Morales Ruiz a fin de impugnar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. El proyecto propone desechar de plano la demanda al haber quedado sin materia, toda vez que el acto impugnado fue revocado por resolución de esta sala regional en el diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2 del presente año y sus acumulados. Por otra parte, doy cuenta con los juicios electorales 1, 2 y 3 del año en curso, promovidos por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de los que se propone su acumulación. Asimismo, se considera que las demandas deben ser desechadas en virtud de que quien las presenta carece de legitimación activa dado que actuó como autoridad responsable en la instancia local. Es la cuenta de los asuntos. Muchas gracias. Magistrados, a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, le pido tomar la votación, secretaria general. Magistrado en funciones, Manuel Alejandro Ávila González. Voto muy a favor de las propuestas. Gracias. Magistrado Yersinio David García Ortiz. También a favor de las propuestas. Magistrada presidencia, Claudia Valladolid las 8. También a favor de las propuestas. Gracias. Magistrada presidenta, le comunico que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 10 de este año se resuelve único, se desecha de plano la demanda. En los juicios electorales 1, 2 y 3, todos del presente año, se resuelve. Primero, se decreta su acumulación. Segundo, se desechan de plano las demandas.
Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12 horas con 31 minutos, se da por concluida. Tengan todas y todos buena tarde.